Hola clase, una vez más nos encontramos aquí para estudiar acerca de el Nuevo Testamento. Y vamos a considerar hoy el canon, y vamos a considerar el texto en alguna manera, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir haciendo en nuestra clase, y los géneros que encontramos en el Nuevo Testamento. Oramos pidiendo la dirección del Señor sobre cada una de nuestras familias, sobre cada una de nuestras vidas. Oramos pidiendo la dirección del Señor también, en el nombre del Señor Jesús. Oramos, Padre, que pueda bendecir también nuestro seminario, que pueda bendecir y guiar la vida del director, del rector, de todo su equipo de trabajo, de su familia, y que también el Señor nos dé la bendición cada semana en nuestra clase, nos dé la sabiduría y nos dé la inteligencia. Y sobre todo, cada día ponga en nosotros el querer de compartir las buenas nuevas de salvación, de compartir el evangelio con otros. En el nombre de Jesús, pedimos que el Señor, ¿verdad?, nos pueda dar todas estas cosas. Amén. El Nuevo Testamento, entonces, canon, texto y géneros literarios. Aproximadamente en el año 140 después de Cristo, Marción, que es considerado un hereje de Roma, adoptó como su Nuevo Testamento 10 de las epístolas de Pablo, excluyendo las epístolas pastorales. Y se dice que también adoptó un evangelio de Lucas truncado, faltándole los primeros 2 capítulos. También este hombre, Marción, rechazó totalmente el Antiguo Testamento, de plano. Y para contrarrestar su influencia, entonces la iglesia, se hizo necesario que la iglesia cristiana ortodoxa considerara la necesidad de fijar los límites de su canon. Muchas iglesias, este sería un segundo factor, orientales, por ejemplo, la de Alejandría en Egipto, se fueron al extremo opuesto de Marción y leían en sus cultos ciertos libros apócrifos como parte del Nuevo Testamento. Un manuscrito del siglo V, el alejandrino, incluye la primera epístola de Clemente de Roma. Y al final del manuscrito sinaítico, por ejemplo, que se fecha en el siglo V, se encuentran la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas, ambos en el segundo siglo. Claramente hacía falta, todo esto lo indicó en aquel momento, que claramente se adolecía, faltaba tomar una decisión respecto a cuáles libros debieran incluirse en el canon. El tercer factor que podemos considerar en esta formación fue el edicto de Diocleciano en el 303 después de Cristo. Y es importante esto, porque este hombre, Diocleciano, se propuso la destrucción de todos los libros sagrados del cristianismo. Y, por ejemplo, ¿querría un cristiano exponer su vida por la posesión de un libro religioso que no era verdaderamente inspirado por Dios? Y en esto se piensa que generalmente el único escrito allí genuino, cristiano, que tenemos del primer siglo, fuera del Nuevo Testamento, es la primera epístola de Clemente de Roma, escrita alrededor del año 95 después de Cristo. Tienen referencia, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, a Romanos, la epístola a los Romanos, también a Primera a los Corintios y aún más a la epístola de Hebreos. Los primeros padres de la iglesia del segundo siglo, tales como Ignacio y Policarpo, indican un conocimiento amplio de las epístolas de Pablo, de algunos de los evangelios y de Primera de Pedro y Primera de Juan.
El uso, por ejemplo, de nuestros libros del Nuevo Testamento aumentó constantemente, se cree, durante la primera mitad del segundo siglo. Por ejemplo, Justino Mártir, en el aproximadamente 150 después de Cristo, demuestra tener conocimiento de los 4 evangelios, los hechos, varias de las epístolas de Pablo, de Hebreos, de Primera de Pedro e incluso de Apocalipsis. Luego, al final del segundo siglo, es claro que tanto Ireneo en Galia, Francia, como Clemente de Alejandría en Egipto y Tertuliano de Cartago en el norte de África, todos tenían esencialmente, así se cree, el mismo Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Durante el tercer siglo, ¿verdad? Siglo I, siglo II, siglo III, y durante el tercer siglo hubo bastante controversia respecto a la canonicidad de 7 de nuestros libros. ¿Cuáles eran estos libros? Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y entonces esta incertidumbre, desde luego, continuó hasta el siglo IV. La primera lista exacta. Aquí hay un dato al cual debemos prestar atención. La primera lista exacta de nuestros 27 libros se encuentra en una carta de la Pascua de Resurrección, escrita por Atanasio, por allá en el año 367 después de Cristo. Y por fin, casi al final del siglo IV, en el 397, el Concilio de Cartago decretó que solamente deberían leerse en las iglesias. A continuación, ¿qué sucedió? Bueno, a continuación, dio una lista de 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. Y desde aquel día, el canon del Nuevo Testamento ha permanecido igual para la Iglesia Católica Romana y ha sido el canon protestante, incluso de la Reforma. Y creemos, ¿qué podemos aceptar? ¿Qué podemos creer alrededor de todo esto? Creemos que el Espíritu Santo guió en la selección de los libros hecha por ese concilio de Cartago. Fíjense, ahí quería compartirles esto, el papiro 66, llamado papiro Magdalena, que se conserva allí en el Colegio Magdalena de Oxford. Allí hay un papiro para que ustedes vean, pueden buscar allí y ver a qué se refiere el papiro 66, que incluye allí para el estudio que nosotros estamos realizando. El papiro P46, por ejemplo, que tiene que ver con Gálatas, allí tenemos un extracto, ¿no?, de Gálatas, Filipenses y Romanos. Un dato allí curioso, la forma corrida en que se escribía. Recuerden, no había versículos, los subtítulos o subtemas como los tenemos nosotros, por ejemplo, en la Reina Valera del 60. Esto fue una invención posterior. Ahora consideremos los principios para la aceptación de los libros del Nuevo Testamento. Permítame aquí un paréntesis. Debe revisar siempre las actividades de la semana. Si hay foro, si hay que responder alguna prueba corta, algún quiz, si hay que escribir algo, ¿verdad?, en el foro general, si tiene alguna consulta para el profesor. Usted siempre tiene que ver cada una de las actividades de la semana. Incluso ver si tenemos tutoría, que creo nosotros vamos a tener durante el semestre 4 tutorías. Entonces usted debe estar pendiente siempre de las actividades y de las fechas allí correspondientes. Como decía un profesor mío,
Cierro paréntesis. Principios para la aceptación de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a considerar esto en términos generales. Y estos fueron algunos de los criterios. Número 1, apostolicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que haya sido autorizado el libro por uno de los apóstoles del Señor. Número 2, valor del escrito. Esto se refiere a la calidad de la obra y también su destacada importancia como guía espiritual de los cristianos. Número 3, la inspiración. Estrictamente no depende esto de la comunidad en sí, porque es algo que nosotros tenemos que destacar aquí, y es que sabemos que la autoridad de los escritos canónicos radica en su carácter inspirado. Para el glosario, es bueno buscar 3 palabras y repasar. Revelación, en un diccionario bíblico, en un diccionario teológico. Revelación, inspiración e iluminación. 3 palabras también para ir haciendo ese glosario. Espero que se puedan animar en esto. La iglesia, entonces, no dio la autoridad o inspiración. Simplemente, ¿qué hizo la iglesia? Simplemente la reconoció, entre otras cosas. ¿En virtud de qué? En virtud del impacto que su mensaje ejercía en la vida de los creyentes. Y en cuarto lugar, la catolicidad. Con esto, nos referimos al carácter universal del escrito, es decir, la aceptación general entre las comunidades cristianas del mismo. Esos fueron los 4 criterios para la definición y la estructuración del canon que nosotros hoy en día tenemos del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios se convirtieron en unidad canónica durante la segunda mitad del siglo II, con Ireneo. Este defendía el canon de los evangelios cuádruplos. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Las epístolas paulinas fueron recopiladas como autoridad ya durante la segunda mitad también del siglo II, tal como se evidencia mediante el canon de Marción. La esencia del canon neotestamentario estuvo determinado por lo siguiente. Estuvo determinado para fines del siglo II, incluyendo de esta manera los 4 evangelios, el libro de Hechos, Primera de Pedro, Primera de Juan, 13 epístolas paulinas, y todo aceptado por las iglesias más importantes, y todos fueron aceptados por estas como textos autoritativos. Apocalipsis también gozó de una aceptación ciertamente temprana, pero más tarde, cerca de la mitad del siglo III, y comenzó a ser cuestionado tanto en relación a su contenido como también en relación a su autoría. Hebreo también fue debatido en cuanto a la cuestión de su autoría. Algunos, y hay gente que tiene base para decir que el apóstol Pablo fue quien escribió la epístola a los hebreos. Un tema interesante, ¿verdad? Para leer. Muchas iglesias aceptaron Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas durante la última parte del siglo III, pero no se consideraron plenamente canónicos, sino hasta el siglo IV. Sin embargo, con el paso del tiempo, los 27 libros del canon que conocemos, los 27 libros del canon neotestamentario, prevalecieron virtualmente en todas las comunidades de fe, en todas las iglesias. La era intertestamentaria, que fue nuestra clase anterior, vamos a traerla otra vez al escenario. La era intertestamentaria ha sido descrita como un periodo sin rival en lo que se refiere a vacilaciones y confusión religiosa, entre comillas.
No debemos esperar, por lo tanto, que entonces la literatura que emanó de ella pueda proveer todos los aspectos que tengan que considerarse, todos los aspectos, en todos los aspectos, un puente entre la enseñanza del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Por este motivo. Además, debemos nosotros considerar, y cuando hacemos el ejercicio hermenéutico, que hay brechas, desde luego. En el caso de los escritos producidos bajo la influencia helénica, la naturaleza y el destino del hombre son vistos de un modo bien diferente al de las escrituras hebreas. Esto más que todo en un tema teológico. El cuerpo, por ejemplo, es despreciado y no se da cabida a una resurrección física. En Palestina, el curso de los acontecimientos políticos dejó también un sello, y dejó este sello en la literatura, particularmente en el área o en la temática de la esperanza mesiánica. Al respecto, quiero sugerir el libro de Juan José Barreda Toscano. El libro se llama La comunidad de Qumran y los dos Mesías. Un buen libro para conseguirlo. Recientemente, La comunidad de Qumran y los dos Mesías, dice, esperanzas mesiánicas en el texto del Mar Muerto. Y Juan José Barreda se propone allí decir lo siguiente como tesis, que desde los descubrimientos de los textos del Qumran, que es un video, que de esto van a verlo ustedes en el video adicional. Él dice que desde los descubrimientos de los textos del Qumran, los estudios, por ejemplo, sobre el judaísmo intertestamentario, lo llama él, así lo denomina, y los del mundo en que surgió el cristianismo, han cambiado radicalmente. Vean el video sobre estos rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Allí les voy a dejar sobre la comunidad del Qumran. Y si tienen oportunidad de adquirir este libro, también es bueno, no es obligación, por supuesto, de clase, sino para la biblioteca. Yo todavía no lo he adquirido, pero un amigo mío en esta semana me estuvo refiriendo este libro y me llamó la atención. La comunidad del Qumran y los dos Mesías, esperanzas mesiánicas en los textos del Mar Muerto. Muy interesante. Como repaso de nuestra clase anterior, debemos ver, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del mundo del Nuevo Testamento, o que rodeó, que preparó lo que fue la época de Jesús, la época que encontramos en los evangelios y también en las cartas de Pablo, o en sí, en resumen, en todo el Nuevo Testamento, que los griegos, la época griega, contribuyó con el cristianismo incipiente. Y yo voy a destacar lo que dije también la clase pasada en el idioma, el griego koiné, la Septuaginta también fueron una contribución, traducir, ¿verdad?, el Antiguo Testamento al griego. Quería mostrarles esta foto. Por supuesto, yo no he ido, no he visitado esa calle, pero así eran los caminos que construían los romanos. Así eran las carreteras y fue una de las contribuciones que probablemente estas vías de acceso, estas vías de comunicación facilitó también la transmisión del mensaje, la transmisión de las escrituras, por ilustrarlo de alguna manera, para llevar los rollos, etcétera, etcétera. Pero también fue una contribución importante. Y ese camino que vieron en la fotografía fue un tipo de los caminos que construían los romanos, gobierno y paz mundiales, y eso facilitó la difusión de la fe cristiana. Estas buenas carreteras también
porque los romanos, bueno, en el periodo de los romanos fue el más comercial e internacional de la historia. A través de estos caminos, la unión de tantas razas y pueblos. Y todo esto, lógico, demarca las condiciones ventajosas, muy favorables para el mundo, para que el mundo pudiera oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación. Un reconocimiento formal también quiero destacar que como base de la información que les estoy compartiendo, un reconocimiento formal por parte de los escritores neotestamentarios de sus deudas para con la literatura intertestamentaria no es común. Por ejemplo, Judas 14 al 15 es un ejemplo de cita de una fuente no canónica, Enoc. Y dado que el Nuevo Testamento tiene algunas instancias de citas de escritos paganos, allí ustedes pueden anotar esos versículos y buscarlos. No debe sorprender entonces que un libro como Enoc, que había logrado una posición casi sagrada entre los círculos cristianos, fuese utilizado de este modo. No existe evidencia, empero, quiero destacar también esto, de que el escritor considerase Enoc a la par de la escritura. Eso quiero resaltar. Quiero sugerir, además del libro de Juan José Barreda, quiero sugerir también, si pueden encontrarlo, el libro de Introducción al Nuevo Testamento, escrito por Harrison Everett. También es un buen libro. De hecho, yo lo uso para las notas de esta clase. Recuerde siempre ver el video adicional. Voy a tratar en cada semana que podamos tener así un video al respecto. Quiero dejarles con algunas escrituras. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Juan el bautizador, ¿verdad? Encarcelado. Jesús vino a Galilea con el propósito de predicar el evangelio del reino de Dios. Se dice que una de las tareas también, aunque nuestro Señor Jesucristo es conocido como el maestro, pero también fue un gran predicador, el Señor. Y el mensaje del Señor tenía que ver, el contenido de su mensaje, con el evangelio del reino de Dios, con el anuncio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo de Dios se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Fíjese, el reino de Dios siempre nos acerca, nos es cercano. Es la manera en que Dios se hace inmanente entre nosotros. Se encarna en medio de nosotros. Hace su tabernáculo, mejor dicho, en medio de nosotros, como dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Donde habla de que Dios hizo su tienda, pues, en medio de nosotros. ¿Y cuál era el contenido de la predicación de Jesús? El evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál era el anuncio en sí? Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy interesante. Y ese debe ser también nuestro mensaje. Y en Mateo capítulo 5, los versículos 1 al 3, encontramos allí ciertamente lo que tiene que ver con el sermón del monte o el sermón de la montaña, ¿verdad? Vino la multitud, subió al monte. A la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, bienaventurados los pobres en espíritu. En cierta manera, el Señor nos está diciendo la manera en que, como Él
quiere que nosotros vivamos. Es decir, que podamos definir nuestra vida como Dios quiere que sea nuestra vida. El Señor Jesús empezó el sermón del monte con palabras que aparentemente, mis hermanos, se contradecían. Pero sabemos que no fue así. Realmente no fue así. La forma, lo que podemos decir es que la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice nuestra humana manera de pensar y también contradice la humana manera de pensar del mundo. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significará esto? Esto significa que primero debemos vaciarnos de nuestra autosuficiencia, antes de que Dios nos llene de una actitud apropiada de humildad. Fíjese, ¿qué promueve el mundo de hoy? El mundo en que nosotros vivimos. El mundo promueve la autosuficiencia, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios mora con la persona cuyo corazón está quebrantado. Yo tengo aquí mi Biblia abierta en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Y con esta escritura le voy a dejar. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto último quiero resaltarlo también. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde que debe revisar este video, debe probablemente responder una prueba corta. También recuerde escribir en el foro y ver siempre las actividades que se han preparado para cada semana. Al principio oramos por cada familia y cada clase nosotros vamos a recordar que siempre debemos estar orando los unos por los otros. Uno de los evangelios que vamos a leer, como les dije en la primera clase, es el Evangelio de Lucas. Así que desde esta semana vamos a comenzar a leer el Evangelio de Lucas y la próxima semana les iré indicando cómo lo vamos a ir bosquejando. Pero a manera de preliminar, quiero decirle que el Evangelio de Lucas es considerado el Evangelio de la oración.